¿Se están gozando? Pues gloria a Dios. Muy agradecido con el Señor de que haya traído a la hermana Rosa Acosta esta mañana. Amén. Bienvenida, hermana, bienvenida. Ella ama tanto a su iglesia que llegó esta mañana a las 3 de la mañana y aquí está. Ok. Por si acaso hay alguna excusa, recuerde que la hermana vino a las 3 de la mañana, aquí está. Gloria a Dios, qué bendición. También agradecido con el Señor que los vecinos regresaron con bien de México. Gracias por estar con nosotros de vuelta. Una gran bendición tenerlos. Si nos estás visitando y tenías mucho tiempo que no estabas con nosotros, quiero que sepas que estamos contentos de que estés aquí con nosotros en esta mañana. Gloria a Dios. Quiero nuevamente enfatizar la cadena de oración para el 5 de mayo, ¿no? Encuéntrese con el hermano Manuel Arriola para que tome parte de la cadena de oración. Este día, el 5 de mayo, en este año, es el Día Nacional de Oración. Tocó el 5 de mayo, no todos los años es el 5 de mayo, pero este año tocó el 5 de mayo. Y todo el pueblo del Señor estará orando durante ese día. Hay tantas cosas para orar en este país. ¿Quién sabe lo que va a pasar en noviembre? ¿Usted sabe lo que va a pasar? Pues quién sabe, y sea quien sea que sea el presidente, va a afectar a todos nosotros, ¿no? Entonces, oremos por eso, oremos por la visión de nuestra iglesia. Hay muchas cosas por las cuales orar, entonces participe en la cadena de oración. Estamos nosotros tratando este tema de la oración, porque nuestra visión para los siguientes 2 años es más, y queremos fortalecer nuestros músculos espirituales, ¿verdad? Así como nosotros nos fortalecemos físicamente a través de la nutrición y el ejercicio, ¿no? También podemos nosotros ejercitarnos espiritualmente, y la oración es una parte fundamental de nuestra fuerza espiritual. La fuerza espiritual es la que nos mantiene con vida, ¿no? La que nos mantiene despierto, la que nos mantiene parado. Pero hay gente que está parado, pero tiene sus debilidades, ¿no? Vamos a pararnos firmemente espiritualmente hablando, ¿no? Y la oración provee eso, es un medio a través del cual nosotros fortalecemos nuestros músculos espirituales. Hoy estaremos continuando el tema de la oración, y lo culminaremos nuestra serie de 3 sermones sobre la oración el domingo próximo. Antes de iniciar, ¿qué les parece si hacemos una oración? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tenernos aquí. Estamos en donde tú quieres que estemos, en donde debemos de estar. Juntos como pueblo tuyo que somos, como tu iglesia, dispuestos a crecer. Gracias, Señor, porque has estado hablando a nuestros corazones a través de las alabanzas, de las meditaciones, de las oraciones y la Santa Cena, al igual que la devoción expresada en las ofrendas. En esta ocasión queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes para que estemos dispuestos a recibir tu consejo con humildad y la valentía para implementar tu consejo. Usa tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú eres necesitado. Se te necesita. Qué verdad, ¿eh? De vez en cuando ese es el caso. Nosotros, aunque de vez en cuando pensamos, pues tal vez ellos pueden hacer las cosas por sí solos, de vez en cuando se nos llaman y dicen, oye, se te necesita, ¿verdad? Y los demás necesitan de nuestra oración. Por eso en esta mañana trataremos el tema, se te necesita, se te necesita. Pues resulta que este muchacho, un niño, se acerca al pastor de una congregación de la esquina y le dice, pastor, mi mamá quiere que usted se acerque y ore por ella porque ella está enferma, tiene esa gripe mala de la quiebra hueso y ella necesita que usted ore por ella. Y el pastor le dice, oh claro, yo con mucho gusto voy, pero yo sé que ustedes van a otra iglesia, ¿por qué no le dicen al pastor de la iglesia que oren por ella? Y dice el niño, pues lo que pasa es que mi mamá no quiere que a ese pastor se le pegue lo que sea que ella tiene. A pues ese no importa, pero aquel no, ¿verdad? La oración, ¿verdad? Que es una herramienta poderosa.
Fíjese que se han hecho muchísimos estudios concernientes a los beneficios físicos de la oración. Y se han dado cuenta que la oración quita el estrés y que tiene los mismos efectos que la meditación oriental en el cuerpo de la persona. Cuando la persona ora, se desconecta, se alivia, se siente bien porque está conectado con Dios. Cuando uno ora, uno tiene en mente a los demás y presenta no solamente sus necesidades ante Dios, sino también la necesidad de los demás. La oración también conecta a la persona con el corazón de Dios. La oración es una herramienta muy, muy poderosa. Y la oración también es vital. Vital porque la semana pasada nosotros notamos que cuando nosotros oramos, nos conectamos con Dios y la oración abre las puertas al corazón de Dios. A través de la oración tenemos acceso directo a Dios. Pero hay otro elemento que también es importante y es que la oración también abre las puertas del corazón de los demás. La oración abre las puertas del corazón de los demás. Por eso hoy estaremos hablando de la oración intercesoria. A la gente le gusta cuando uno ora por ellos, ¿verdad que sí? La gente quiere que nosotros oremos por ellos. Y es por eso que de vez en cuando se nos dice, oye, ora por mí. Cada vez que yo hablo con mi mamá me dice, ora por mí, yo oro por ti todos los días. Y cuando la gente sabe que uno está orando por ellos, le da las gracias. Porque siente que es algo bueno que se está haciendo. Hay un gran favor que se está brindando. Porque entienden el poder de la oración, puesto que a través de la oración uno tiene acceso directo al corazón de Dios. Uno tiene la atención del Todopoderoso. Y Él en su gran amor no solamente nos escucha, sino que también nos bendice, dándonos a nosotros no solamente lo que pedimos, sino lo que necesitamos, conforme a su gran voluntad. La oración es vital, es poderosa y nosotros oramos continuamente. También se han hecho estudios y se da cuenta y lo que se ha determinado es que todo el mundo ora. No importa si es religioso o no, si es ateo, cristiano o lo que sea, todo el mundo ora. Porque entiende de que hay alguien con el cual necesitan conectarse. En los momentos de grandes crisis, los ateos dicen, oye, si hay alguien ahí arriba. Si realmente tú me estás oyendo y comienzan a presentar sus peticiones, porque realmente el corazón humano anhela esa conexión con el ser superior, con el ser divino. Nosotros entendemos que ese ser divino escucha, que Él existe, que nos escucha y que está dispuesto a bendecir a todo aquel que se humilla ante su presencia. Y esta es la razón por la cual nosotros con frecuencia vamos ante Dios en oración. Ante Él le presentamos no solamente nuestras necesidades, sino las necesidades de aquellas personas a quien nosotros amamos. Oramos por nuestros familiares, pero incluso oramos por aquellos que no nos caen muy bien, fíjese. Pues Dios, Jesús, nos ha dicho a nosotros de que tenemos que orar por quienes nos persiguen, que necesitamos orar incluso por nuestros enemigos, puesto que la oración es una expresión de amor. Nosotros oramos por cualquier persona que es de importancia para nosotros, por cualquier persona que es cercana ante nosotros y deseamos en oración lo mejor para ellos, ya sea curación, y de hecho deseamos una vida eterna aquí en la tierra con ellos. Pues no queremos ver a nadie partir porque los amamos. La oración es vital. Nosotros oramos, pero ¿cómo debemos orar por los demás? El pasaje de esta mañana, de hecho, consiste en una oración de intercesión. En este caso, el apóstol Pablo, el escritor del libro de Colosenses, expresa en el capítulo 1 una oración hacia la iglesia que se encontraba en la ciudad de Colosa. Colosa era una ciudad en lo que se conocía como Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía. Casi todas las cartas de la Biblia, un gran porcentaje de ellas, están dirigidas a iglesias que en el mundo antiguo se encontraban en lo que hoy en día
es Turquía. Curioso, ¿no? Porque Turquía hoy en día no es una nación cristiana para nada, pero en la antigüedad, ahí era donde estaban todas las iglesias. Y esta carta dirigida a la iglesia se encontraba en Colosa, fue expresa. Pablo expresa en el capítulo 1 una oración ¿cómo se dice? Intercesión, gracias. Una oración de intercesión por ellos, y al analizar la oración, entonces nosotros podemos aprender cómo es que el Señor quiere o desea que nosotros oremos por los demás. Con eso en mente vamos nuevamente al libro de Colosenses capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. El trasfondo del pasaje es este. La iglesia en Colosa fue fundada por un hombre llamado Epafras. Y Epafras llega a donde Pablo, quien se encuentra preso en Roma, y le ofrece un reporte del estado de la iglesia. El reporte fue tan positivo que llenó al apóstol Pablo de alegría. Y por lo tanto, él junto a sus compañeros, particularmente Timoteo, comienzan a orar por la iglesia en Colosa. Entonces, Colosenses 1, 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Sin duda alguna, en la iglesia de Colosa, habían personas que estaban enfermas, matrimonios que tenían fricciones, ¿no? Hijos que posiblemente no se llevaban muy bien con sus padres, hermanos que estaban siendo perseguidos por causas de su fe. Aún así, en la oración de intercesión, Pablo no menciona nada de eso. Nuevamente, estas son realidades que todas las iglesias del mundo en todas las épocas han pasado. Siempre han habido problemas. Pero Pablo en su oración de intercesión no menciona nada de eso. Sin embargo, lo que él hace es que se enfoca en un elemento particular en su oración por la iglesia. Y ese elemento es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Nuevamente, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, refiriéndose a Epafras, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese era el enfoque de la oración por la iglesia en Colosa. Que la iglesia conociera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. No porque cualquier otra petición no fuese de importancia. Obviamente, si hay fricción entre los hermanos, y siempre los ha habido, si hay personas enfermas, que siempre lo hay, ¿no? Si hay relaciones matrimoniales con problemas o familiares que no se llevan bien, todas esas cosas traen tensión y son dignas de presentar en oración. Pero la mayoría de problemas de esa naturaleza, no todos, pero la mayoría, surgen como resultado de las personas vivir o andar, de transitar en una vida fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que si nuestros hijos andasen en la voluntad de Dios, hubiese menos problemas en las familias? Que si los matrimonios o las personas en los matrimonios buscan someterse a la voluntad de Dios, hubiesen menos problemas matrimoniales.
Que si todos los miembros de las iglesias se someten a la voluntad de Dios, ¿verdad que va a haber menos tensión y fricción en las iglesias? Entonces, la raíz, la matriz, ¿no? De que las cosas funcionen bien es la voluntad de Dios. Y es esa la razón entonces por la cual Pablo en su oración enfatiza, ¿no?, la importancia de que la iglesia se llene del conocimiento de la voluntad de Dios para ellos. Al fin y al cabo, eso es lo que importa, hermanos. El día cuando llegue, y llegará, cuando usted, al igual que yo, estaremos frente a frente a la cara de Cristo, solo una pregunta importará, y la respuesta a esta: ¿hiciste mi voluntad? ¿Hiciste mi voluntad? Y solamente usted sabe la respuesta a esa pregunta. Nosotros amamos a los demás, pues Cristo nos ha llenado su vida de su amor. Amamos porque Él nos ha amado primero. Amamos porque estamos conectados con Dios. Y hemos sido llamados a amar a todos. Amar a nuestros familiares, a nuestros amigos, amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, pero incluso amar a nuestros enemigos. Como cristianos, fíjese. Vea qué fácil nos las puso Dios. Que necesitamos amar a nuestros enemigos. Y una expresión de amor es desear lo mejor para la persona, ¿verdad? Desear lo mejor. Nosotros deseamos lo mejor para nuestro prójimo, aunque nuestro prójimo no desee lo mejor para nosotros. Aunque no sea recíproco el deseo, ¿verdad? Nosotros nos alegramos cuando le suben el sueldo, le aumentan el sueldo a nuestro compañero que no nos cae bien, o que yo no le caigo bien. Pero nos alegramos porque amamos y deseamos lo mejor para ellos. Lo mejor que una persona puede hacer es andar en la voluntad del Señor. Amén. Eso es lo mejor. Por lo tanto, cuando oramos por los demás, aprendiendo del apóstol Pablo en Colosenses, nuestra oración debe de estar fundamentada en la voluntad de Dios. Desear que la otra persona por la quien estamos orando actúe bajo la voluntad de Dios. Sea lo que sea o independientemente de la circunstancia en la que esté viviendo. Se dice que un preso de la era soviética llamado Ivan estaba en su celda. Y en la celda oraba. Cerraba sus ojos. Tomaba una posición de oración. Y su compañero se acerca y le dice, burla de él. Y le dice, ¿tú crees que porque estés orando te van a sacar de aquí? A lo cual Iván dijo, yo no estoy orando para salir de aquí. Estoy orando para que la voluntad de Dios en mí se cumpla. Amén. La voluntad de Dios, hermanos. Hubo un señor que se llamó Chuck Colson. No sé si han oído hablar de él. Él falleció hace poco. Chuck Colson era un funcionario del gobierno durante el gobierno de Nixon, de Richard Nixon. Y Chuck Colson estuvo involucrado en este escándalo llamado Watergate. ¿Han oído hablar de Watergate? Por lo cual a Richard Nixon lo enviaron a la cárcel. Un montón de gente fue a la cárcel durante ese escándalo, ¿no? Creo que eso fue en los 70, ¿verdad? Por ahí, ¿ah? Y ¿quién quiere que su familiar vaya a la cárcel? Pero fue en la cárcel que Chuck Colson conoció al Señor. Y fue como resultado de su tiempo en la cárcel de que él inició un ministerio para prisiones que se ha expandido por todo el mundo. Y miles
de reos han venido a Cristo. A veces realmente no captamos cuál es la voluntad de Dios para nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi hija? ¿Qué será lo que Dios quiere para mi hijo? A veces no entendemos eso. Y como resultado de nuestra ceguera en este aspecto, oramos por las cosas materiales. Señor, permite que mi hija sea aceptada en la escuela, permite que mi hija le den el trabajo, permite que mi hijo le vaya bien en el trabajo. Cuando tal vez la oración debe ser, Señor, expon tu voluntad a mi hijo, a mi hija. Y abre su corazón para que lo acepte. Amén. Pues si anda en la voluntad de Dios, independientemente de la circunstancia en la que esté viviendo, le irá bien. Amén. Le irá bien. Porque la mejor vida que alguien puede vivir en esta tierra se encuentra en la voluntad de Dios. Y tiene sentido. Porque Dios fue quien nos hizo, ¿verdad? En el principio creó Dios, dice las Escrituras. Expresa todo lo que Él creó, incluyendo usted y a mí. Como es Él el creador, Él nos conoce mejor que incluso nosotros mismos. ¿Verdad que sí? ¿Quién conoce mejor el carro que aquel que lo creó? Nadie, ¿verdad? El que lo hace lo conoce bien, perfectamente bien. Dios nos hizo a nosotros, y no solo a nosotros, sino que también hizo nuestro contorno, ¿verdad? En cualquier el ámbito que nos movamos, ese ámbito fue creado por Dios. Si Él nos conoce a tal magnitud, Él ha de saber qué es lo mejor para nosotros, sus hijos. Por lo tanto, la mejor oración que podemos pedir es, Señor, que tu voluntad se cumpla, pues su voluntad es perfecta. Como dice el libro de Romanos capítulo 12, su voluntad que es agradable y perfecta. Hemos de orar por los demás, orando enfocados en que la voluntad de Dios se realice en la vida de los demás. Y cuando la voluntad de Dios se realiza en la vida de una persona, esa persona vive una vida fructífera. Seguimos leyendo el versículo 11 en adelante. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Él, como resultado de que andamos o que andemos en su voluntad, permite que vivamos una vida fructífera, con paciencia, con gozo, recibiendo lo que Dios tiene para nosotros, redención de nuestros pecados, vida eterna. Por lo tanto, hemos de orar por los demás. Necesitamos orar por los necesitados. Hemos de orar por aquellos a quienes nosotros amamos. Y lo hacemos. Cada noche posiblemente la madre se inclina y ora por sus hijos. El padre se inclina y ora por sus hijos. El hermano por su hermana y la hermana por el hermano. Todos oramos los unos por los otros. Pero el enfoque de la oración es la voluntad de Dios. Y nosotros reconocemos eso. Cuando Jesús ora en Getsemaní, se postra ante el Señor, sudor de sangre cae, y Él dice, Padre, si es posible pasa esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. El Señor es nuestro ejemplo de oración. No mi voluntad, sino la tuya. Una niña estaba lista para el quirófano sin saberlo. El cirujano se le acerca y le dice, necesitamos hacerte una
pequeña cirugía para poder salvar tu vida. La madre estaba ausente, pues estaba enferma. El padre no era cristiano. Y ella con una situación que para salvar su vida demandaba de la cirugía. El cirujano le dice, durante la cirugía o antes de tenerla, necesitamos ponerte a dormir. Y la niña dice, pues si voy a dormir, necesito hacer mi oración antes de dormir. Le ponen su ropa, la niña se inclina ante la cama y toma su posición de oración y dice, Padre mío, gracias te doy por mi papá. Cuida de mi mamá, quien está enferma, y de la maestra de la escuela dominical. Guía a este doctor, en el nombre de Jesús, amén. Cuando el padre que no era cristiano nota la oración de su hija, se excusa y va al baño y llorando entrega su corazón al Señor. Y el cirujano dijo, yo no he orado en 30 años, pero después de ver a la niña orar, no he cesado de orar yo también. Oración simple, que toca el corazón de la persona, es aquella que presenta la voluntad de Dios. Hay tanto por qué orar, mis hermanos. Necesitamos orar por nuestros hijos. Necesitamos orar por nuestros familiares que están pasando por tantas dificultades, ¿no? Necesitamos orar por nuestros vecinos, por personas que no conocen de Dios y que hacen la vida en esta tierra un poquito más difícil, ¿verdad? Necesitamos orar por todos. Pero el corazón de la oración debe de ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. A usted, mi hermano, mi hermana que está aquí presente, le invito a que ore. Cuando nosotros oramos por los demás, basado en la voluntad de Dios, el corazón de esas personas se abre ante el Señor. Y el resultado es que la voluntad de Dios se cumple a su tiempo en esa persona. Mi pregunta para ti que nos visita en esta mañana es esta. ¿Estás tú viviendo bajo la voluntad de Dios? Puedes decir con certeza de que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Nuevamente, el día vendrá, de seguro que sí, en el cual tú estarás frente a frente a Cristo. Lo único que importará es, ¿has hecho mi voluntad? ¿Se ha cumplido mi voluntad en ti? Si la respuesta tuya en esta mañana es no, te invito a que pases al frente. Como señal de arrepentimiento. Y que tomes la iniciativa de entregar tu corazón a Cristo. No salgas de este lugar sin dar los primeros pasos de andar en la voluntad de Dios. No tengas vergüenza, pues todo lo que estamos aquí lo hemos hecho. Ya casi todos los hemos hecho, porque entendemos que necesitamos de Cristo. Si no estás andando bajo la voluntad de Dios, si no has entregado tu corazón a Cristo, te invito en esta mañana a que pases al frente como señal de arrepentimiento y te guiaremos para que vivas la mejor vida que puedas vivir bajo la voluntad del Señor. Y todos los demás que sí hemos aceptado a Cristo, tomemos la decisión en esta mañana de incluir en nuestra oración la voluntad de Dios por la persona en quien estamos orando. Pongámonos en pie y tomemos esta decisión. Cantemos, hermanos.